reformar la cocina o reparar el techo de su casa? Hágalo de manera segura y conforme a las normas. Sin un permiso corre peligro de incendios, goteras o algo peor. Y esto pone en riesgo vidas humanas, reduce el valor de su casa, da lugar a reparaciones y multas costosas e infringe el código de construcción. Permiso es igual a protección y protección es igual a tranquilidad. Más en miamidade.gov/build-permit-safe. Buenos días tengan todos. Bienvenidos amigos al programa Cambio Climático Global. Soy Felicia Jiménez y como cada semana les invito a reflexionar, aprender y actuar por el futuro de nuestro planeta. Soy Ángel Cristóbal García y bienvenidos a Cambio Climático Global, un programa producido por South Press Independent Newspaper, South Press Magazine and South Press Online. Estamos también en plataformas como Instagram y en X, la antigua Twitter. Como siempre, en los controles de audio se encuentran Hugo Enríquez y Josué, el niño a quien damos nuestras más apreciadas. Bienvenida. Hoy estoy rodeada, como ves, de dos caballeros. Tengo a mi lado dos excelentes caballeros, dos excelentes licenciados. Muchísimas gracias. Y dos excelentes funcionarios públicos de carrera, además. Honrado. Así Usted que nos honra y a la vez sale honrada. Entonces, Ángel, la bienvenida te toca a ti. Así que Bueno, estamos acá hoy con el licenciado Juan Bautista Berbesi. Muchas gracias. Un estimado amigo. Pero fíjense, no es ese tipo de amistad que uno todas las cosas las escucha y las acepta. No, a veces caemos en reflexiones que cada uno con nuestros puntos de vista y eso es lo bueno y además reafirma que las buenas amistades se basan en eso, en la honestidad, en la verdad y en la sinceridad. Eso es correcto, así es. Estamos realmente hoy muy agradecidos de que él está acá, es la primera vez que sale frente a nuestras cámaras y en no va a ser la última. Para Radio Mundo 1210 AM, La Voz de la Florida. Bueno. Bienvenido, Juan. Muchísimas gracias, muy amable. Bienvenida a Juan. Voy a comenzar diciendo que Miami se prepara para una temporada de huracanes activa. Entonces, las temperaturas como rondan en los 34 grados y las lluvias no dan tregua, los expertos, como mi compañero acá al lado, advierten que agosto es el mes más crítico para la formación de ciclones. A ver, cuéntame, sí, ¿cómo es eso? Todos debemos prepararnos, ¿no? Para esta temporada. Ya la experiencia nos ha dicho y el cúmulo de experiencia que hemos tenido recientemente con dos huracanes el año pasado, casi al finalizar el trimestre, que fueron devastadores para la Florida, sobre todo para Tampa Bay, produjo además de daño una gran experiencia que todos debemos aprender, porque todos debemos prepararnos. Muchas gracias nuevamente al programa, Felicia, Ángel, por invitarme, y ahora personalmente estamos acá. Ya esta es tu casa. Cámara. Muchísimas gracias por la bienvenida y aquí estamos, ¿no? Como colaboradores. Como muy bien lo señala Felicia, nuestro trabajo siempre ha sido un trabajo apostólico, siempre al servicio de las comunidades. Es correcto. Y desde luego comenzamos con esta temporada de huracanes del 2025, que está en curso ciertos efectos meteorológicos que están produciéndose en el Atlántico. Hay la aparición de una tormenta tropical llamada Erin, ¿verdad? Que se formó desde el lunes en el Océano Atlántico y que podría convertirse en el primer huracán de la temporada. A finales de la semana puede tener algunos trastornos o algunos elementos que puedan señalarnos como cambios de carácter meteorológico. Entonces, sin duda, este lunes de esta semana, Erin se encontraba a unos 600 kilómetros, aproximadamente unas 430 millas del oeste-noroeste de la isla de Cabo Verde, con vientos que oscilaban o se sostenían alrededor de unos 72 kilómetros por hora, eso a un equivalente a 45 millas por hora. Y de esta información
que nos ha suministrado el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos refleja que hay un desplazamiento hacia el oeste, aproximadamente a unos 35 kilómetros por hora, que son similar a unas 20 millas por hora, y se mantiene de manera la trayectoria hacia lo que es de Atlántico hacia el Caribe, con una frecuencia hacia la península de la Florida. Por eso se está monitoreando. Es correcto, porque estos huracanes nos ponen las personas todas, nos tienen como que locas. Oye, sí, y sí. bien decía Jaime Flores, el representante de prensa de nosotros latinos del Congreso de Donald Trump, y nos decía, no hay que ponerse con miedos, sino hay que estar prevenidos, Sí, porque sin la duda. prevención es importante. Sin pánico, pues. Y sin pánico, le decía, Sí. sin pánico, no hay que tener pánico. Y me gusta muchísimo que haya dicho eso, porque muchas personas dicen, ay, el huracán hay que buscar agua, hay que buscar... No, vamos a estar todos relajados. ¿Para qué vamos a estar con ese problema de estar Sí. corriendo para aquí y para allá? Ahora sí, pero sí hay que tomar previsiones. Sí, sin duda. Y Sin ese duda. es el propósito De este programa. de hoy. Sí, sin duda. Siempre nos han señalado que si el huracán Erin pudiera llegar a la Florida, y hemos dicho que precisamente el centro de diagnóstico que tiene la responsabilidad de los Estados Unidos de monitorear los huracanes, estos fenómenos meteorológicos, actualmente no existe ninguna figura o ninguna expresión de alarma. Por el contrario, debemos entender que estos fenómenos de carácter natural, meteorológico, en los Estados Unidos son considerados fenómenos de cuidado y de riesgo. Por eso que todos debemos, de alguna manera, tener como ejemplo que los huracanes van superando sus niveles. En este momento se encuentra estacionado a una velocidad muy baja, de 20 millas por hora, y desde luego en el Atlántico no representa para la Florida ningún tipo de amenaza. Sin embargo, los pronósticos indican que puede haber un fortalecimiento gradual durante los próximos días, producto de lo que hemos denominado el encuentro de las aguas cálidas entre los océanos y las aguas cálidas que se puedan presentar en el Caribe. Comienza el calor extremo en Miami-Dade. Hasta el 31 de octubre habrá largos periodos de gran humedad y calor con más de 90 grados. Será mayor el riesgo de deshidratación, agotamiento, insolación y lesiones por el calor, sobre todo para los más vulnerables. Las embarazadas, niños, trabajadores al aire libre, deportistas y adultos mayores deben protegerse, hidratarse y descansar en el fresco. Obtén consejos contra el calor y sobre cómo mantenerte fresco en miamidade.gov/heat. A finales de esta semana, cabe mencionar que podía alcanzar una velocidad, pero hasta ahora se mantiene a un ritmo de 32 kilómetros por hora, que es aproximadamente 20 millas. El Centro Nacional de Huracanes ha señalado que es demasiado pronto para poder determinar posibles impactos de Erin a medida que se acerca a las islas de Sotavento, al norte de Sotavento. Entonces, de tal manera que está entre el Atlántico Caribe al noroeste y que hasta ahora no representa ninguna alarma para la península de la Florida. Déjeme decirles bien el nombre del doctor Jaime Flores, licenciado Jaime Flores, director de Comunicación y Extensión Hispana, Comité Nacional Republicano. Gracias, Jaime, por tus colaboraciones, que siempre nos llegan, que son tan oportunas. Te damos las gracias. Bueno, se está formando otra tormenta tropical. Bueno, hay varias. Hay varias. Pero esta dice que se llama Helen. Así, Helen. Y que amenaza con golpear el sureste de Estados Unidos como huracán mayor. ¿Qué saben ustedes de esto? Sí, nos señalan de que si la ruta de la que hasta ahora ha conservado el huracán, la onda tropical Erin, eleva su nivel a un nivel 3, estamos hablando aproximadamente de unos 114 a 100 kilómetros por hora. Eso representa unas 70 millas. Ya entonces comienza a convertirse en un huracán de nivel 3.
ya comienza a ser peligroso para nuestra península de la Florida. Sin embargo, hasta ahora se mantiene de manera muy cautelosa. Tenemos que hablarlo así en esos términos de los huracanes como una personificación de su actitud, puesto de que, bueno, son fenómenos de carácter meteorológico que nosotros los floridanos vivimos, ¿no? Nosotros vivimos cotidianamente con estos fenómenos. Pero es importante mencionar que ante esta situación debemos estar siempre prevenidos, prestos, colaborando, porque lo importante de todos estos eventos es acudir a lo que las autoridades, sobre todo los condados, como el caso de Miami-Dade, de todos los condados que están expresados en el estado de la Florida, es importante que hagamos caso, no omiso, sino caso activo, con responsabilidad de lo que se establecen ellos como mecanismos de protección de vida. Esos mecanismos de protección de vida es sin duda acudir a los refugios establecidos por los condados, que es para nosotros crucial durante las emergencias, porque garantizan realmente la seguridad y el acceso a los servicios esenciales como comida, atención médica, para protegerse incluso de los peligros del desastre natural que causan los huracanes, estos eventos. Y estos refugios también ofrecen apoyo de carácter emocional. Es importante. En estos refugios se dan muchos los casos de los contactos permanentes con los familiares, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino fuera del país de los Estados Unidos, donde nos mantenemos en constante comunicación con nuestros seres queridos, en cualquier parte del mundo que se encuentre. Sí, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque eso es importante lo que acabas de notar. Previamente habíamos conversado de la importancia de la solidaridad humana cuando ocurren los desastres naturales. Sí. Y tú mismo tuviste una experiencia muy, ¿cómo se digo? En que indudablemente estuvo ahí la solidaridad humana, en primer lugar también la presencia de nuestro Creador, que cuidó de tu familia, como cuidó también de cientos de personas también. Nárranos un poquito sobre eso, que creo que esto es interesante, de cómo a la vez que uno tiene que estar preparado, también tenemos que estar unidos. Sin duda, en las recientes pasadas eventos meteorológicos que ocurrieron en Tampa Bay, por ejemplo, con dos famosos huracanes, Milton, y que hicieron daños cuantiosos en la península, pero sobre todo y en particular en Tampa Bay, nos encontramos con un alto grado de solidaridad, lo que hemos llamado la anécdota solidaria, la hemos denominado de esa forma. Esas anécdotas solidarias expresan de que en la medida en que nosotros utilicemos las redes sociales, por ejemplo la radio, sobre todo este importante medio que llega a infinidades de viviendas, de casas, de vecinos, de amigos, pero también las redes sociales utilizándolas con el principio y el uso adecuado para informar, no para armar, sino para informar, sirve para que nuestros familiares, amigos que se encuentren en cualquier parte del mundo se conviertan en un gigantesco ejército de apoyo. Es increíble ver cómo personas que en cualquier ámbito mundial puedan dar colaboraciones, contribuciones económicas para solventar situaciones que se nos presentan a nosotros durante estos eventos. Entonces, bueno, por eso nosotros hablamos de las anécdotas solidarias, porque tuvimos casos, por ejemplo, de amigos, donde ellos no tenían dinero, ¿no? Absolutamente ni para comer, porque habían perdido todo, habían perdido hasta sus vehículos y tenían que salir rápidamente del lugar porque era un lugar que había ya señalado el condado de alto riesgo, por lo tanto tenían que movilizarse. Pero imagínense ustedes una persona, una familia sin dinero, sin poseer dinero, y tener que arrendar una habitación, el alquiler de una habitación, un hotel o una casa para albergar tantos familiares sin tener recursos. Bueno, nos sorprende de que a veces, como ocurre en estos casos, las personas se dan cuenta de la situación y ese gesto solidario nace del altruismo, de la necesidad de ayudar al prójimo. Y entonces
¿Qué hacen las personas? Bueno, regresan los depósitos del dinero, a pesar de que hayan estado horas o un día o 2 días viviendo en esa localidad, regresan, retornan el gasto, o mejor dicho, la inversión que se había hecho sobre esas localidades, porque son tocados por la solidaridad. Yo creo que en esto tiene mucho que ver la parte humana, esa parte de que nosotros debemos de siempre cubrirnos con una energía positiva para poder prestarle servicio a los seres humanos sin distinción alguna, sin distinción. Este es un país noble, grande, por eso el hecho mismo de aceptar diferentes razas, diferentes culturas, donde aquí convergen diferentes nacionalidades y al final nos convertimos en residentes o en ciudadanos americanos, tenemos que tener como norte y como principio que el apoyo solidario es fundamental y elemental para poder sobrevivir en una nación como esta. Y en cualquier nación, pero sobre todo y en particular ser grandes en espíritu, ser grandes ciudadanos. Así es. Muy bonito, de verdad. ¿Qué te recuerda eso? Eso me recuerda a la tragedia de Vargas. Exactamente. La tragedia de Vargas. Una experiencia para nosotros nueva. Muy grande. De donde nosotros nacimos no existe ese tipo de deslave así, con esa No, y no característica, solamente eso. Sino los huracanes. Es decir, sabemos de huracanes. Es más, a veces los huracanes los esperamos en la puerta de la casa. Sí. Tenemos experiencia con huracanes, pero no en deslave. Pero fue una cosa el gesto solidario de todo el mundo, porque todo el mundo salió a apoyar. Exactamente. Unos motorizados venían desde Caracas a recoger a las personas, a traerle comida. Eso fue una experiencia bien bonita. Eso fue en Venezuela, en Vargas, y fue horrible, de verdad fue una tragedia muy triste porque muchas personas perdieron la vida. Sí, no, y reciente, y discúlpeme que haga este inciso con ustedes y lo comparta con ustedes, pero recientemente en los estados andinos, incluyendo también la parte oeste del estado Barinas, Apure, sufrieron el Orinoco, se desbordó, en fin, hay una serie de situaciones recientes de Venezuela, y esto sirvió de ejemplo, lo que se llama la gesta solidaria, como el pueblo se ha manifestado por la necesidad de recurrir hacia el otro para la ayuda, sin ningún interés, sino el principio de ser, decimos nosotros, los que, predican el cristianismo como un buen cristiano, pero los que predican otro tipo de religión, un buen ciudadano o un buen ser humano. En fin y al cabo, esa es la génesis de nuestro principio como hermanos. Y también en Texas, aquí hace poco también fue el río Magdalena, ¿no? El río Guadalupe. El río Magdalena en Venezuela, Guadalupe. Y fue muy triste porque muchas niñas que estaban en un campamento vacacional, pues también perdieron la vida. Eso fue muy triste. Entonces, cuando nos damos cuenta que el cambio climático nos está afectando a todos. ¿Y por qué razón? Porque nosotros mismos, los seres humanos, contribuimos a que esas cosas sucedan. Bueno, para eso es necesario entonces prepararse. Como decimos, hay que prepararse antes del huracán, crear un plan de emergencia, asegurar tu casa, tener una lista con una mochila, con suministro. Todo. Durante el huracán, quédate en un lugar seguro, ¿verdad? Desconecta los servicios públicos. El condado siempre ha señalado, desconecten el agua si tienen servicio de agua, el servicio de gas si poseen servicio de gas, pero el servicio eléctrico también debe ser desconectado. Evitar recurrir o asistir a lugares o áreas inundadas. Después que pase el evento es necesario revisar tu casa, alejarte de los cables eléctricos caídos y seguir las instrucciones de las autoridades del condado. Eso es esencial. Si uno permanece como buen ciudadano atendiendo las normas de nuestras autoridades locales, nosotros no nos vamos a meter en problemas ni vamos a tener problemas. Eso es correcto. Y recuerden que la prevención es la que nos ayuda a salvar las vidas. Para más información también pueden visitar el sitio web del Centro Nacional de Huracanes o sintonizar nuestras cápsulas informativas. Así que no sé si estamos
¿Listos? Todavía no queda tiempo. No queda tiempo, sí. pues entonces no voy a decir el eslogan final. No. En Miami-Dade siempre es esa época del año, la temporada de mosquitos, y son un peligro constante para nuestra comunidad. Sigue estas medidas sencillas para protegerte esta temporada. Drena el agua estancada cerca de tu hogar y chequea todas las semanas las áreas donde regularmente se acumula agua. Cuando salgas, asegúrate de cubrirte la mayor parte del cuerpo posible. Por último, nunca olvides usar repelente en la piel y en la ropa. Oye, ¿tu mamá es tan rara? Juntos podemos combatir la picada y cuidar la seguridad de nuestra comunidad. Yo quiero reforzar más lo que hemos venido mencionando, Sí. de tener un kit de emergencia preparado con comida no perecedera, con agua, medicina, por lo menos para 7 días. Eso es esencial por las experiencias que vivimos el año pasado. Es importante fortalecer las puertas, las ventanas de nuestros hogares, crear un plan de evacuación. Es importante conocer También. el sitio, la localidad donde estamos. Incluso las autoridades de los condados señalan cuáles son las rutas de evacuación. rutas. Esas rutas debemos de atenderlas con mucha responsabilidad. Acercarnos, tener presente cuáles son los refugios más cercanos que tenemos, incluyendo allí nuestras mascotas. Pues nuestras mascotas sufren mucho. A veces ellas deben ser separadas por nosotros porque cada área para humanos y cada área para la mascota es imprescindible, es necesaria y la separación, pero es vital que eso sea así porque nuestras mascotas también sufren por estas calamidades, ¿no? Seguir las instrucciones de las localidades locales, estar prestos siempre a los avisos oficiales y desde luego lo que señalábamos hace rato, la solidaridad implica ayudar a los más vulnerables, a las personas más vulnerables, donar suministros esenciales, ofrecer refugio seguro, participar después de todos estos eventos como lo hicimos en una oportunidad que quiero también señalarles esta anécdota. No solamente es el hecho de que familiares, amigos te ayuden económicamente para poder solventar tus gastos. Nosotros, hubo empresas allí que no podemos mencionar sus nombres, pero hubo una empresa que hasta por 7 días estuvo regalando desayuno, almuerzo y cena. Eso fue algo que nosotros vimos con tanta... Eso fue en Tampa. Sí, eso fue en Tampa. Lo vimos con tanta alegría, pero también con ese desprendimiento de la empresa y de sus trabajadores que gentilmente nos ayudaron, nos colaboraron, porque nos vieron como esos sectores que quedamos prácticamente en una situación de vulnerabilidad. Entonces, decíamos, participar en la limpieza y en la reconstrucción luego de que estos eventos vengan. Nosotros tenemos un ejemplo anecdótico, los japoneses hacen ese tipo de tareas de manera solidaria y casi automática. Cuando hay eventos de esta naturaleza, cuando ellos sufrieron del maremoto, la ciudadanía se abocó a ayudar a la reconstrucción de sus tierras, de sus ciudades. Y eso nosotros tenemos que aprenderlo acá, porque eso forma parte de ser corresponsable con un país que nos está ofreciendo libertad y democracia. Así mismo es, me encanta eso. Me gustó mucho, de verdad. Hay un dicho popular que dice: no confundes el dulce guayaba con la mermelada. Pero y ese dicho, ese dicho como que es cubano. Porque, ¿sabes qué sucede? Porque muchas veces las divisiones, no voy a decir las divisiones, sino que tópicos así políticos enturbian un poco lo que es también la política de los Estados Unidos, que siempre ha sido muy seria con respecto a la atención de los desastres naturales, de los fenómenos naturales. Eso es una cosa innegable. Por eso, y yo digo que a veces las cosas se exageran, ¿ves? Y lo comprobamos con este mismo programa. Nosotros no somos expertos en ambiente, ni mucho menos en cambio climático, pero una de las cosas que nos ha motivado a nosotros a continuar con el programa es precisamente eso, que no se puede seguir en este tipo de estar politizando incluso cuestiones de clima. Eso es imposible. Claro. No, hay un ente en los Estados Unidos que es una figura autorizada para ello, el Centro Nacional de Huracanes.
No, y el Nosotros también nos debe. remitimos a Google o Sí. en cualquier página y damos seguimiento a lo que en este momento, en tiempo real, está sucediendo Es correcto. con este ejemplo que estamos señalando de el fenómeno tropical de Erin. Entonces podemos nosotros ir monitoreando y no estar escuchando de otras voces o Así es. algarabía, alarma, que no son realmente las más contundentes y las más, como que dice, las más recomendables a escuchar. Bueno, son las autoridades. Ahora sí podemos despedir el programa ya. Bueno, yo tengo aquí anotado la frasecita, que siempre me gusta dar una frase final para el programa. Entonces, esta frase de hoy va a ser, antes de terminar el programa, estamos así porque fue una emergencia. Y entonces aprovechamos que estaba el licenciado acá. Pero no fue ciclónica, ¿no? No fue ciclónica. Una emergencia y bueno, y hicimos esto así, pero esto va a salir igual que siempre por Radio Mundo. Sí. Bueno, mi frase final es, y me quedo con ella, juntos construimos una comunidad más segura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, amigos. Gracias a ustedes. Feliz tarde y bendiciones. Prefecto Caracas, va a volver a ser cuando todo Gracias. cambie. Bueno, Gracias. hasta Amén. el Que así sea. próximo programa. El próximo programa.